Sean todos bienvenidos a este repaso de lección de escuela sabática. La lección que estudiamos durante esta semana lleva por título En medio de los candeleros y es la lección número 2 del folleto de escuela sabática. El texto de memoria lo encontramos en Apocalipsis capítulo 2 versículo 7, el cual dice lo siguiente: El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el Salmo número 73 vemos cómo David entra en el santuario, desconcertado por la injusticia de la vida. El salmista miraba cómo los impíos prosperaban y les iba bien, mientras que los justos sufrían. Fue allí en la presencia de Dios que David recibió una comprensión en relación al destino de los impíos. En el Salmo capítulo 73, versículo 17, el salmista escribió: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Lo mismo ocurrió con Juan, el profeta que se encontraba preso en Patmos a causa de su fiel testimonio cuando recibió una visión de Cristo en el santuario celestial. Fue allí cuando Juan comprendió que el Señor cuidaría de él y de la iglesia a lo largo de la historia. La lección de esta semana centra su atención en la introducción a los mensajes a las 7 iglesias, los cuales fueron dirigidos a las 7 iglesias de Asia, pero que también tienen un sentido para nosotros hoy. Iniciamos este repaso con la siguiente pregunta: ¿dónde estaba Juan cuando recibió las visiones del Apocalipsis y por qué se encontraba en ese lugar? La respuesta a esa pregunta la encontramos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Patmos era una rocosa y pequeña isla situada en el mar Egeo, que tenía aproximadamente una superficie de 40 kilómetros cuadrados. Esta isla era una prisión para todos aquellos ofensores del Imperio Romano, como un antiguo Alcatraz. Juan fue exiliado a esta isla en los tiempos del emperador Domiciano y fue forzado a trabajar en canteras, un trabajo muy duro. Pero en medio del sufrimiento y la tribulación, Dios sacó algo bueno de todo eso. Es por esa razón que Pablo, en Romanos capítulo 8, versículo 28, escribió: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. En esta ocasión quisiera compartir algunas citas donde Elena de White confirma que el exilio de Juan en la isla de Patmos fue una bendición para el profeta. La primera de esas citas la encontramos en Hechos de los Apóstoles, página 456. Esa lóbrega residencia llegó a ser la puerta del cielo. Allí Juan disfrutó de la compañía de Dios, de Cristo y de los ángeles del cielo. En el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 967, ella escribió lo siguiente: la persecución sufrida por Juan se convirtió en un medio de gracia. Y en la matutina El Cristo Triunfante, página 313, la mensajera de Dios declara: así como en la noche más oscura las estrellas brillan más, así también los rayos más brillantes de la gloria de Dios se revelan en medio de la oscuridad más profunda. Cuanto más oscuro sea el cielo, tanto más claros y esplendentes serán los rayos del sol de justicia del Salvador resucitado. Los seguidores de Cristo nunca deben olvidar que cada vez que se encuentran en circunstancias similares a las que Juan tuvo que enfrentar, ellos no estarán solos. El mismo Jesús que se acercó a Juan con palabras de esperanza y ánimo en medio de sus dificultades en la isla de Patmos, todavía está presente con su pueblo para sostenerlo y apoyarlo en las situaciones más difíciles. Según Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, Juan recibió la visión en el día del Señor. ¿Qué significa esa expresión? El único día al cual Jesús aplicó su señorío fue el día sábado. En Marcos capítulo 2, versículo 28, Cristo dijo lo siguiente: por tanto, el Hijo del Hombre
es Señor aún del día de reposo. Esto significa entonces que Apocalipsis capítulo 1 versículo 10 muestra que Juan recibió la visión en un día sábado. Elena de White confirma este hecho en la siguiente cita. Fue en un sábado cuando la gloria del Señor se manifestó al desterrado apóstol. Juan observaba el sábado tan reverentemente en Patmos como cuando predicaba al pueblo de las aldeas y las ciudades de Judea. Esta cita la encontramos en Hechos de los Apóstoles, página 464. ¿Cómo es posible que Juan haya observado el sábado después de la muerte de Cristo? ¿Acaso el sábado no fue clavado en la cruz del Calvario como tradicionalmente se enseña hoy en día? El hecho de que Juan haya guardado el sábado después de la muerte de Jesús, aún desterrado en la isla de Patmos, significa que el sábado estaba vigente después de la muerte de Cristo y todavía sigue estando vigente hoy en nuestro tiempo. No sé si ustedes se han preguntado cómo fue el sábado que Juan guardó en Patmos, ese primer sábado. En el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 967, la Mensajera de Dios nos muestra cómo fue ese día. El sábado que Dios instituyó en el Edén era precioso para Juan en la solitaria isla. ¿Qué sábado fue aquel para el solitario desterrado? Siempre precioso a la vista de Cristo, pero ahora honrado más que nunca. Nunca había aprendido tanto de Jesús, nunca había oído verdades tan sublimes. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículos 12 al 18, Juan da una descripción de Jesús. Él observa a Jesús glorificado y vestido como sacerdote en el lugar santo del santuario celestial, paseándose en medio de los 7 candeleros, según Apocalipsis capítulo 1, versículo 13, que son un símbolo de la iglesia. ¿Qué significa el hecho de que Jesús se está paseando en medio de los 7 candeleros? Número 1. La imagen de Jesús en medio de los candeleros señala la promesa que Dios le dio al antiguo Israel de que Él andaría entre ellos como su Dios. En Apocalipsis, los candeleros representan las 7 iglesias de Asia, a quienes originalmente se les envió el libro, pero también representan a la iglesia en todas las épocas de la historia humana. Cristo estará continuamente con su pueblo hasta que lo lleve a su hogar eterno. Número 2. El sacerdote en el tabernáculo estaba pendiente de mantener siempre encendidas las lámparas del candelabro. Él estaba encargado de que estas lámparas tuviesen el aceite necesario. De la misma manera, Jesús está pendiente de nuestras necesidades, está familiarizado con nuestras necesidades y a la vez Jesús intercede por nosotros en el santuario. Esto queda demostrado en la expresión "yo conozco tus obras", palabras que Jesús les dijo a cada una de las 7 iglesias. En el libro de Daniel, en el capítulo 10, encontramos una descripción de un ser divino que el profeta pudo presenciar. Esta descripción corresponde a la descripción que Juan da de Jesús en Apocalipsis capítulo 1. Quisiera hacer algunos paralelos entre ambos capítulos, entre Daniel capítulo 10 y Apocalipsis capítulo 1, entre la descripción que Daniel da acerca de Jesús y la descripción que Juan da acerca del Hijo del Hombre. Ambos observan a un personaje. Daniel en el capítulo 10 dice que ese personaje es un varón, mientras que Juan en Apocalipsis capítulo 1 menciona que él observa a uno semejante al Hijo del Hombre. Ambos observan a un personaje vestido de lino, un personaje que tiene ceñidos sus lomos con oro. Daniel en el capítulo 10 menciona que los ojos de ese personaje, de ese varón vestido de lino fino, son como antorchas de fuego.
mientras que Juan en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 1, menciona también que los ojos del Hijo del Hombre son como llama de fuego. Los pies de ambos personajes son descritos como pies de color de bronce bruñido. En Daniel capítulo 10, el profeta dice que el sonido de las palabras de este varón son como el estruendo de una multitud, mientras que Juan en el capítulo 1 menciona que la voz del Hijo del Hombre es como el estruendo de muchas aguas. Tanto Daniel como Juan hacen referencia a que este ser divino puso su mano sobre ellos y los tocó. Y ambos profetas también dicen que al momento de recibir el toque de este ser, escucharon las siguientes palabras: no temas. Sin duda alguna, la descripción que Daniel y Juan dan de Jesús es prácticamente la misma. Vayamos ahora al mensaje a las 7 iglesias. Y antes de estudiarlas, debemos de tener en cuenta el siguiente asunto. ¿Cuántas aplicaciones tienen los mensajes a las 7 iglesias? Por lo menos tienen 3 aplicaciones. Una aplicación histórica, es decir, estos mensajes fueron enviados originalmente a las 7 iglesias del siglo I, las cuales estaban ubicadas en ciudades prósperas de Asia. Juan escribió los 7 mensajes para ayudar a estas iglesias con los desafíos que estaban experimentando en su época. Número 2. Estos mensajes tienen una aplicación profética. En Hechos de los Apóstoles, página 467, la mensajera de Dios declara lo siguiente: los nombres de estas, es decir, de las iglesias, son un símbolo de la iglesia en diferentes periodos de la era cristiana. El número 7 indica algo completo y significa que los mensajes se extienden hasta el fin del tiempo, mientras que los símbolos usados revelan la condición de la iglesia en diferentes periodos de la historia. Número 3. Los mensajes a las iglesias, a las 7 iglesias del Apocalipsis, tienen una aplicación práctica. Es decir, los 7 mensajes contienen lecciones que pueden aplicarse a los cristianos de todas las épocas. ¿Cuál es la estructura de los mensajes a las 7 iglesias? Todos los mensajes siguen más o menos la siguiente estructura. Número 1. Comienzan con la dirección o el destinatario. Número 2. Jesús da una breve descripción acerca de sí mismo y en cada una de las iglesias Jesús utiliza adjetivos y títulos diferentes, los cuales se los aplica. Número 3. Jesús hace una evaluación de la iglesia. Es por esa razón que Cristo les dice a cada una de ellas: yo conozco tus obras. Cristo expone las cosas buenas y las cosas malas de la iglesia. Número 4. Jesús da un consejo a la iglesia, le da la solución a los problemas que aquejan a la iglesia. Y finalmente, cada mensaje termina con las promesas que Jesús le da a aquellos que están dispuestos a vencer y a obedecer sus palabras. La primera iglesia es la iglesia de Éfeso. ¿Cómo era la ciudad en la cual se encontraba esa iglesia? La ciudad de Éfeso estaba ubicada a unos 100 kilómetros de la isla de Patmos. Éfeso era la capital y la ciudad más grande de la provincia romana de Asia, ubicada en las principales rutas comerciales. Como principal puerto marítimo de Asia, Éfeso era un centro comercial y religioso muy importante. Sin embargo, la iglesia cristiana más influyente de la provincia se encontraba allí. La ciudad era el hogar de la diosa Artemisa o Diana, que era considerada por los efesios como la diosa de la fertilidad. El magnífico templo que Diana tenía dedicado era el orgullo de los ciudadanos de Éfeso y era reconocido entre las maravillas del mundo antiguo. ¿Cuáles son las obras que Jesús destaca de esta iglesia, de la iglesia de Éfeso?
Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 y 3 nos dice: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Jesús reconoce el trabajo, la paciencia, el celo misionero y el hecho de que esta iglesia probaba a todos sus maestros, es decir, examinaba las enseñanzas de ellos a la luz de las Escrituras, tal y como los bereanos lo hacían. ¿Cuál es el reproche que Jesús tiene contra la iglesia de Éfeso? En Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, encontramos la siguiente declaración: Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Por qué razón la iglesia de Éfeso había dejado ese primer amor? ¿Por qué razón la iglesia se había enfriado tanto al punto tal de haberse olvidado de ese primer amor? Probablemente, según el comentario bíblico adventista, algunos de los factores que produjeron ese enfriamiento en la iglesia de Éfeso fueron: número 1, la marea de las falsas enseñanzas que generaron división en la iglesia. Sin duda alguna, las falsas doctrinas pueden hacer que el amor de la iglesia se enfríe. Cuando una iglesia es dividida por falsa doctrina, el Espíritu Santo difícilmente puede actuar en los corazones de todos los miembros de la iglesia. Y por ende, ese primer amor puede ser olvidado. Pero también el comentario nos dice que es muy probable que la muerte de aquellos que se habían relacionado personalmente con Jesús había disminuido de forma gradual el sentido de la inminencia del regreso de Cristo. ¿Qué tres cosas insta Jesús a hacer para que la iglesia reavive su primer amor y su devoción a Cristo y a sus hermanos creyentes? En Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, encontramos la siguiente declaración. Cristo le dice lo siguiente a la iglesia de la Odisea: Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Lo primero que la iglesia de Éfeso tenía que hacer es recordar de dónde había caído, recordarse acerca del celo misionero que tenía, recordarse acerca del celo de la sana doctrina que esta iglesia tenía anteriormente. Recordar, eso es lo que Éfeso tenía que hacer, pero no solamente tenía que recordar, sino que también arrepentirse y hacer las primeras obras. El arrepentimiento es genuino cuando las obras que se realizan posterior a él muestran que en realidad Cristo ha hecho un cambio en nuestro corazón. ¿Qué aplicación profética tiene el mensaje a la iglesia de Éfeso? Proféticamente, la situación de la iglesia de Éfeso corresponde a la situación general y a la condición espiritual de la iglesia del año 31 al año 100 después de Cristo. Es decir, la iglesia apostólica. Una iglesia que se caracterizaba por el amor y la fidelidad al Evangelio. Pero lastimosamente a fines del primer siglo, esta iglesia pujante, esta iglesia celosa, esta iglesia que tenía una paciencia increíble, esta iglesia que hizo que el Evangelio fuese divulgado a muchas regiones del mundo, comenzó a perder la llama de su primer amor. Y con ello se apartó de la sencillez y de la pureza del Evangelio. Esto nos enseña a nosotros una tremenda lección. Podemos ser muy celosos de la doctrina. Podemos ser muy misioneros. Podemos tener muchas cosas buenas en nuestras iglesias locales. Pero si el primer amor desaparece, todo esto, por muy importante que es,
es simple y sencillamente una fachada. La iglesia de Éfeso nos enseña a nosotros la urgente necesidad de volver a nuestro primer amor, de recordar esas primeras obras que hacíamos cuando recién habíamos conocido al Señor. Sin duda alguna, Éfeso tiene muchas lecciones importantes que dejarnos ahora a nosotros como cristianos. Les invito que podamos estudiar el mensaje a las otras 6 iglesias en la próxima semana. Espero que Dios haya podido darles un entendimiento más pleno acerca de las 7 iglesias del Apocalipsis a través de la lección de escuela sabática. Que Dios pueda bendecirles a todos. Es mi deseo y mi oración.